Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Efectivamente, como les anticipaba Maximiliano Montenegro, hoy tenemos un programa de características especiales. Hoy no están nuestros columnistas, Pepe Leallego, José Antonio Díaz, les mando un gran abrazo. El próximo martes vamos a volver al formato original. ¿Por qué digo que se trata de un programa especial que ya ha tenido mucha repercusión a través de los medios gráficos y en Twitter? Porque la idea original fue buscar la Cristina Fernández de Kirchner más genuina de todas, aportar desde el punto de vista periodístico la mayor cantidad de información posible para que todos conozcamos un poco más, un poco mejor a esta mujer que ha entrado en la historia porque ha sido la primera presidenta electa y la primera presidenta reelecta de la Argentina y con casi el 54% de los votos. Tengo para mí cosas difíciles de probar, pero creo que debo ser uno de los periodistas que más veces entrevistó a Cristina Fernández de Kirchner. En mi archivo, en los viejos y gloriosos VHS, tengo desde el año 1997 grabado reportaje en modestos programas de cable como esto, a quien en aquel momento era senadora o diputada de la Nación. Y en todo ese tiempo le habré hecho no menos de 12 reportajes a 20 minutos de bloque. Tengo más de 4 horas de grabación con Cristina Fernández de Kirchner, refiriéndose a distintos temas de actualidad, a temas que tenían mucha importancia en aquel entonces y mucha importancia ahora, porque si en aquel entonces Cristina hablaba, por ejemplo, en contra de la reelección de Carlos Saúl Menem, bueno, uno ya tiene una idea de cuál es el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Ojo, le advierto de entrada, la idea de este programa está lejos de esos programas que utilizan el archivo para burlarse de la gente porque cambió alguna opinión. Esa cosa de vaciar, de editar en forma sesgada, me parece que ha sido agotada desde las cadenas oficiales y paraoficiales, han vaciado de contenido ese criterio. No es mi intención ni perjudicar ni beneficiar a Cristina Fernández de Kirchner, simplemente tratar de hacer periodismo, tratar de hacerlo de la forma más genuina. Fuimos con curiosidad, con interés, esta persona que nos va a gobernar hasta el 2015, ¿qué pensaba en el 97, en el 98, en el 2001? ¿Qué pensaba sobre los temas que hoy tienen importancia? Y en algunos casos aparecen contradicciones, por supuesto, pero no es para poner el dedo en la llaga. Contradicciones que tenemos nosotros y que tenemos todos los argentinos. Trabajamos cotidianamente con un material absolutamente subjetivo, que es nada más y nada menos que el humor de las sociedades. Así que no está a modo de señalamiento, fíjese usted qué contradicción, pero es interesante conocer cómo Cristina Fernández de Kirchner defendía con mucha fuerza a Eduardo Duhalde, a Domingo Cavallo, por ejemplo, ese tipo de situaciones, pero también nos hemos encontrado, y usted la va a ver, de qué manera Cristina ya en aquella época, cuando ni se imaginaba que su marido iba a ser presidente, ni se imaginaba que ella iba a ser reelecta 2 veces presidenta de la Nación, marcaba sus convicciones, y cómo las ha defendido hasta ahora, el papel de los monopolios, cómo Cristina en aquel momento ya planteaba una fuerte lucha contra todo tipo de impunidad, tanto en el tema de la AMIA, en el caso Cabezas, por supuesto en el tema del terrorismo de Estado. Es decir, vamos a ver contradicciones y vamos a ver convicciones también de aquella legisladora, de aquella senadora y diputada nacional que hoy es la presidenta reelecta de la Nación. Van a ver de qué manera, hasta cosas curiosas, cómo ella se comporta con humor, cómo trata con afecto a algunos periodistas que hoy todo lo que tiene que ver con el mundo mediático del gobierno denosta y critica y sataniza, y ella lo trata con afecto en aquella época, su buen humor, su buena onda y también esa mirada, yo diría que congela al rival en algún momento cuando discute, por ejemplo, con Federico Storani acerca de si un dirigente de Santa Cruz era menemista, no era menemista, y Cristina lo critica fuertemente por ser menemista y por casualidad hoy es el ministro de Defensa de este gobierno. Bueno, es para mirar el programa con la cabeza abierta. Aquellos que hayan votado a Cristina van a encontrar elementos para justificar su voto. Hice bien en votar a Cristina porque, fíjate, ya pensaba en aquel momento estas cosas. Y aquellos que la votaron, que no la votaron, que votaron en contra de distintas opciones opositoras, también van a encontrar distintas posiciones donde ella ha cambiado. Insisto, no es para alabarla ni para ser hipercrítico, simplemente para tratar de hacer el mejor periodismo y aportar mejor información para conocer, para juzgar y a lo mejor para advertir cómo son los próximos 4 años que se vienen. No se vaya,
le doy mi palabra. Un agradecimiento y arrancamos con los distintos segmentos de Cristina Fernández de Kirchner desde el año 97 hasta la fecha. Quiero agradecer a Daniel Milicic, a Leonardo Conforti, a Leonardo Insalata y a Diego Leuco. Ellos trabajaron cada uno desde sus distintos lugares para que fuera posible este programa en la edición, en la búsqueda de los materiales. Arrancamos. Van a ver a una Cristina Fernández de Kirchner hace 13 años. 13 años. Está con una escarapela porque es el 20 de mayo del año 98, la semana de mayo. Pero es un programa especialísimo, yo diría, para la historia de la televisión argentina. ¿Sabe por qué? Porque ese día se había suicidado Alfredo Enrique Nalif Yabrán. Y todos los invitados a ese programa que hacíamos, que se llamaba Le doy mi palabra como ahora, en vivo, por primera vez les permití a todos, no solo les permití, les pedí que dejaran sus teléfonos celulares abiertos porque había tal conmoción en la sociedad por el suicidio de Yabrán que todos queríamos tener la última información de lo que allí ocurría. Fíjese, Cristina, hablando fuertemente en contra de la dictadura militar y tratando a Majul de Luis y a Grondona de Mariano. Mira, en principio voy a contarte un poco a vos y a todos los que están acá en la mesa cómo me enteré hoy del tema, ¿no? Porque yo no sé si son esas coincidencias, pero estábamos reunidas con el doctor Galeano, los miembros de la comisión bicameral de la AMIA, cuando nos llamaron por teléfono, me llamaron a mi Movicom para informarme de esto que había sucedido. Primero, bueno, con una sorpresa, me lo confirmaron que lo habían dicho en la prensa, por la televisión. La primera cosa que me vino a la mente fue la sesión del año pasado en el Senado, cuando Yabrán es recibido en la Casa de Gobierno un martes 24 de junio, si mal no recuerdo. Al otro día coincidió con el informe bimestral de Jorge Rodríguez en el gabinete. Y fue la famosa moción, la famosa sesión de la moción de censura, ¿no? Lo que ustedes hoy habían convocado para hoy, antes de que se conociera esto. Yo fui una senadora que voté por la moción de censura a Jorge Rodríguez por recibir a Yabrán en la Casa de Gobierno. Y tenía la misma sensación cuando levanté mi mano para eso que hoy. Yo creo que Yabrán simbolizaba una Argentina clandestina, ¿no? O sea, resumía todo lo que venía de la Argentina de la dictadura, pero él es Argentina como que está en otro nivel y donde se deciden cosas que no pasan por los estamentos institucionales que nosotros creemos que deben, que dicen las leyes, la Constitución, claro, y demás que deben pasar, ¿no? Y un poco por esta sensación que hoy planteaba Mariano Grondona, que es esta sensación casi ambivalente, ¿no? Entre lo que uno siente y evalúa como persona que ha tomado una decisión desde las instituciones frente a determinadas cuestiones y bueno, y lo impactante que siempre es la muerte, cualquiera sea esta, y más en una forma como la que nos enteramos, por lo menos en la versión que han manifestado del suicidio. Así que uno siempre quiere reunir más elementos para poder hacer un juicio de valor más acertado, pero esto por una parte, como decía Luis, no lo convierte a Yabrán en más inocente o más culpable. Yo creo que tenemos que separar un poco las cosas, ¿no? Porque también está el temor a quedar casi como un desalmado o como una persona que no te importan los sentimientos de la gente y entonces evalúas con una frialdad casi inhumana, un poco lo que manifestaba Grondona. Es un momento, digamos, difícil para hacer juicios terminantes y definitivos, no respecto a la evaluación que todos teníamos respecto a las actividades de Yabrán, de su participación en la muerte de Cabezas o como sospechoso de la Cámara de Diputados. Después de todo, en este país se creó una comisión antimafia en la Cámara de Diputados de la Nación para investigar las actividades también de Yabrán, ¿no? Así que es una sensación fuerte, pero en definitiva yo creo que deberíamos hacer un aprendizaje como sociedad, ¿no? De poder separar las cosas, no confundirlas, y bueno, y tal vez que este sea un punto de inflexión para que se termine una forma de ejercicio del poder en la Argentina que tenía que ver con esto, con lo oculto, con lo clandestino, no con los poderes institucionales, ¿no? Pero creo que esta es un poco la sensación que vivimos. Para nosotros los periodistas, el caso Cabezas es algo determinante, clave en la historia de los últimos tiempos políticos. Cristina Fernández de Kirchner se refiere a luchar contra la impunidad en el caso Cabezas.
que el caso Cabezas era y es un punto de inflexión en la sociedad argentina en el tema de la impunidad. Y creo que el esfuerzo que tienen que hacer, a mi criterio, todas las fuerzas políticas, es tratar de que realmente el caso se esclarezca más allá de la muerte de Yabrán, porque en eso les va la vida, sí, a las posibilidades de vivir en una Argentina diferente. Este era el punto de inflexión, y no creo que le haga mal al sistema democrático que las cosas se sepan, al contrario, creo que le hace bien. Yo no creo que las sociedades puedan vivir a espaldas de la verdad, ¿no? Creo que cuando hay sociedades que no están dispuestas a escuchar la verdad, siempre va a encontrar a alguien dispuesto a mentir, ¿no? Entonces creo que es un punto de inflexión muy importante y creo que este 20 de mayo, más allá de las hipótesis que circulan por ahí, marcan, creo, un quiebre de esa impunidad y esa Argentina clandestina. Creo que esto es lo más importante, ¿no? No se pierde este segmento, son apenas 24 segundos, pero Cristina ya en aquella época habla sobre el poder de las corporaciones y no solamente del poder político. Graciela, eso tiene que ver también cómo se estructura el poder en Argentina hoy. Porque ¿sabés lo que pasa? Que acá hay todo un discurso también muy enderezado que parece que todo el poder residir en la política, hoy nada más el poder político. Mientras determinados poderes perpetuos estén bien asegurados, el sistema... Pasamos un día muy particular, por eso usted va a ver que en la mesa de Cristina Fernández de Kirchner hay una rosa roja, porque es el Día de la Mujer, es el 8 de marzo del año 2000. ¿Y de qué puede hablar una mujer el Día de la Mujer? De Eva Perón y quejarse por el poco poder que tienen las mujeres. Lo dice Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué mujer o en qué mujeres piensan en un día como hoy, cuando piensan en una mujer símbolo, en una mujer emblema? Bueno, la pregunta es para usted, diputada Kirchner. Suena medio obvio preguntarle a una mujer peronista de toda la vida en quién piensa, pero dígalo. Sí, sin lugar a dudas, era Perón, ¿no? Más allá de lo esperado de la respuesta, Alfredo, lo cierto es que fue un punto de inflexión en la historia argentina en la participación de la mujer en política. Yo digo que Eva tenía todas las condiciones para ser una marginal en la Argentina de los años 40. Era pobre, era artista, era hija extramatrimonial y arriba, por si todo esto fuera poco, era mujer. Claro. Y sin embargo, a partir de esa marginalidad, tuvo una sensibilidad social que la hizo, bueno, creo que una figura indiscutida, no ya en su condición de mujer, sino de militante política. Y al mismo tiempo plantea un dilema, ¿no? Porque el dilema de la mujer participando en la política, pero cuánto participa en el sistema de toma de decisiones, que esta es otra historia, ¿no? Y de repente uno se pregunta si Eva no hubiera conocido a Perón. ¿Hubiera sido a Perón? Entonces es todo un dilema porque realmente muchas veces, más allá de que las mujeres hoy tenemos mucha participación en la política y en los medios, lo cierto es que esta participación no tiene correlato en el sistema de decisiones, en el poder, ¿no? Entonces, es todo un tema. En el próximo segmento, Cristina habla del tema de la autocrítica dentro del Partido Justicialista. Dice que el verdadero poder del PJ está en los gobernadores. Pero fíjese qué curiosidad. Hace 11 años, Cristina Fernández decía lo mismo que dijo en el discurso de la noche, donde fue reelecta el último domingo 27 de octubre. Habla de aquellos dirigentes que se la creen cuando logran un cargo. En todo caso, esto reordenará el sistema de poder. Pero hoy es este escenario. Está los gobernadores, democratizado y federalizado el poder, digamos. Yo digo que horizontalizado. Horizontalizado, ¿no? Exactamente. En este sentido, en un grupo de dirigentes que tienen responsabilidades institucionales muy severas y que quieren contribuir a dos cosas. A la gobernabilidad del sistema, porque a nadie, si el país se torna ingobernable, no, por supuesto, las provincias son ingobernables. Y en segundo término, para esto que te decía yo, Alfredo, de construir una alternativa. Porque esto es bueno para el sistema. Ahora, ya sé que no me va a contestar, pero yo le voy a hacer la pregunta tratando de que me conteste. ¿Y usted para qué liderazgo va a trabajar? Mira, yo creo, generacionalmente y por mi propia historia, siempre he creído en construcciones orgánicas, ¿no? Algo que la política argentina últimamente y desde no está hace muy de muchos moda, años, no está muy de moda, y que yo creo que puede surgir en el peronismo, no con un carácter estrictamente generacional, pero sí con un fuerte componente generacional. Si vos ves los hombres y mujeres que hoy más o menos tienen responsabilidades en los bloques, en las propias gobernaciones, pertenecen a una generación
bastante homogénea. Sí. Y yo creo que va a tener que ver con esto, ¿no? Y bueno, con las particularidades, creo sinceramente en la posibilidad de una construcción diferente a lo que hemos venido teniendo hasta ahora. Y bueno, voy a trabajar en ese... Pero no me da dirección. 1, 2, 3 nombres, aunque sea, no. No, todavía no. Yo creo que me parece que hace falta discutir mucho y fundamentalmente para poder decirte con quiénes trabajar, tenemos que discutir cuál es la identidad del peronismo y qué es lo que queremos para el país. Me parece que esta es la primera cuestión, porque ¿sabés lo que pasa? Venimos de 10 años de transformaciones muy fuertes donde se adoptó acríticamente a la globalización sin beneficio de inventario y sin ninguna propuesta mínima. No digo de aislamiento ni de independencia, que hoy no existe, pero sí de autonomía mínima. Entonces me parece que antes que discutir con quiénes, hay que discutir el qué. Una vez que definamos el qué queremos y a dónde queremos y para dónde queremos que vaya el país, ahí seguramente los agrupamientos se tornan naturales por ideas, por conductas, Sí, por historias y por afinidades naturales, ¿no? Es interesante cómo Cristina mantiene a lo largo de muchos reportajes este concepto de crear una alternativa generacional dentro del Partido Justicialista. Estaban construyendo allí el Frente para la Victoria y yo le pregunto, bueno, ¿bajo qué liderazgo para que ella diga Néstor Kirchner? No, ni siquiera dice Néstor Kirchner, fíjese. Si alguien no se ha caracterizado por adherir a los roles tradicionales de oficialismo y oposición, esto es, si soy opositor me opongo a todo, claro, y si soy oficialista digo que sí a todo, soy yo. He tenido posturas críticas de mi propio partido, de mi propio gobierno, y he aceptado y apoyado lo que me parece bien, con lo cual me parece que el criterio no es tanto de colaboracionismo, sino de criterio de apoyar con lo que uno está de acuerdo y disentir democráticamente en el marco de mayorías y minorías parlamentarias con lo que estoy en desacuerdo. Creo que tal vez hay particularidades de algunos distritos en donde su propia composición legislativa exige de negociaciones o de consensos que no suceden con otras provincias. Por caso, a quien vos mencionaste, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, creo que es público y notorio, tiene la que legislatura en manos de la Alianza, ¿no? En manos de la Alianza, lo mismo, otro tanto le sucede al gobernador de Córdoba con el Senado, donde le falta un senador para ser mayoría. Entonces me parece que son realidades diferentes. De cualquier manera, no me parece que sea bueno adherir estos criterios tradicionales de los políticos argentinos que se han opuesto a todos si eran oposición o que han aceptado cualquier cosa si eran oficialistas. Me parece que hay que adoptar un criterio mucho más racional y que es apoyar aquello con lo que uno está de acuerdo y bueno, y tener la diferencia lógica de ideas con lo que está en desacuerdo. Y fundamentalmente comenzar a respetar la palabra, una cosa que en la Argentina sigue cada día más devaluada. Este concepto de no elogiar todo lo que hace el oficialismo por parte de los dirigentes oficialistas, ni tampoco criticar todo por parte de los opositores, muestra un nivel de rebeldía, de sana rebeldía política, de crítica, que tal vez hoy como presidenta no sé si tolera en sus propios legisladores. Yo fui una de las 5 legisladoras que me opuse en el año 98 a la reforma laboral de Herman González, que debo reconocer, al lado de esta última que mandó el gobierno... Era progresista. El reglamento de las maestras jardineras, como le digo yo. Y vi, yo en aquella época no fui ni al camión de Moyano, ni participé en las movilizaciones. Hice lo que mi criterio como legisladora debía ser, manifestar mi opinión y votar en todo caso negativamente. Pero yo vi gente que se mataba por subirse al camión de Moyano para ver quién gritaba más fuerte contra el gobierno. Y hoy ser... digamos, los que están fundando la postura en medios, en el propio Parlamento. Bueno, yo no puedo creer que lo que era malo con Menem se torne por arte de magia bueno con De la Rúa. Entonces me parece que estas cuestiones desacreditan mucho a la política. Yo digo siempre que hay dos cambios que desacreditan a la política, los de patrimonio y los de opiniones. Bueno, muy curioso eso, que hay dos cambios que desacreditan a la política, decía Cristina, los de patrimonio y los de opiniones. No se pierda esto, es muy interesante porque en ese momento había internas en el Partido Justicialista de la Capital Federal. Una de las listas la encabezaba Domingo Cavallo y otra Gustavo Vélez. Y yo le pregunto a Cristina a cuál le gustaría apoyar si tuviese que votar en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, y ella aquí defiende a todos, a Cavallo, a Vélez y también a Irma Roy.
ha estado muy cerca del punto de vista personal, ideológico, ha compartido muchas cosas, tanto con Vélez como con Cavallo, distintas afinidades, incluso gente que ha estado trabajando dentro del peronismo hasta hace muy poco está con Cavallo, ha tenido relación, y tiene respeto. Sí, tampoco me va a contestar, pero bueno, hablando de la palabra. ¿Quién le parece mejor candidato? Si usted viviese en la capital, ¿a quién votaría? ¿Cavallo? Mira, esa es una pregunta que me hicieron el otro día y te voy a ser sincera, Alfredo, no te la voy a responder. Tengo amigos en todos lados. Cuando me tocó definirme en un momento donde el partido había sido intervenido y no se podía expedir democráticamente, el Partido Justicialista, me refiero al año 96, cuando Vélez se va del PJ y se va por afuera del PJ, en aquella oportunidad apoyamos a Gustavo Vélez, se había producido una situación muy anómala muy especial en el partido, pero bueno, la situación muy especial, casi patética del partido hoy acá me obliga como militante de otro distrito y votante de otro distrito y además amigos a no inmiscuirse en ambas posturas e inclusive también junto a Irma Roy, que parece ser que se va a presentar también por afuera de la estructura formal del partido, me impiden manifestarme. Además no sería justo, me parece. No sería justo. Creo que tienen méritos Irma, creo que tiene méritos Cavallo, creo que tiene méritos Vélez incuestionables, pero no me obligues a definirme. Dos aspectos de Cristina en el próximo segmento. Por un lado, durísima contra Fernando de la Rúa, creo yo con toda razón. Y por otro lado, se ríe muchísimo cuando yo le hago una pregunta, una presunta pregunta bomba. Vea. Para romper el hielo le voy a hacer una pregunta fácil, sencilla, como para arrancar el programa, que es, ¿usted cree que ayudaría a la Argentina a arrancar finalmente la economía argentina que presentara su renuncia a Machinea o que el presidente de la Nación se la pidiera? Yo creo que lo que ayudaría a que arrancara la economía, déjame arrancar a mí con la respuesta, al menos, creo que sería el cambio de política económica. Me parece que el cambio de ministro sería su consecuencia, pero me parece que cambiar de ministro, si no se cambia la política, sería inútil. Me parece que esta es la cuestión que hoy es el centro de la escena política y económica. Por un lado, el quebrantamiento de las expectativas de la gente del cambio. No hay cambio. Y bueno, después viene todo lo demás. Y además, a la falta de cambio, el continuismo, la ineficiencia de un equipo de gestión de gobierno que yo creo que tiene áreas en las cuales está haciendo decididamente agua, ¿no? Este segmento que le voy a presentar tiene varios motivos de interés. Primero, habla de las coimas en el Senado. Dice que no se va a hacer la estúpida y opina con toda contundencia sobre el tema de las coimas. Es más, como ella la habían expulsado del bloque, ella sospecha de que era porque no querían tener testigos del tema de la corrupción en el Senado. Y además, fíjese qué casualidad, como el tema de las coimas lo denunció en primer término el periodista Joaquín Morales Sola, ella, Cristina, elogia a Morales Sola. Recién hablábamos del tema de la corrupción. Hay un caso que ha estallado a partir de una editorial de Joaquín Morales Sola en el diario La Nación, que es todo lo que se sospecha o lo que se dice ha ocurrido en el Senado de la Nación, que se llama con un eufemismo un intercambio de favores, pero que todo el mundo habla de coimas, para que los senadores apoyaran la reforma laboral. Usted que frecuenta el Congreso de la Nación, obviamente, que trabaja allí, ¿qué cosas ha escuchado? Y que fue senadora, además, que conoce el paño, para decirlo coloquialmente. ¿Qué opina de ese tema? ¿Cree que existió esa posibilidad? Digo porque, por ejemplo, el expresidente Alfonsín ha dicho que está dispuesto hasta a abandonar la política si esto se confirma, ¿no? Que se cuide porque yo creo que es un hombre que le puede servir mucho todavía a la Argentina. No sería bueno que dijera esto, porque yo lo dije además en una sesión, esto está en versión taquigráfica, yo tengo también fuertes sospechas de que esto haya sucedido en el Senado. Te diría que no tengo pruebas, pero también, a fuerza de ser sincera, debo decirte que me quedan pocas dudas acerca de que esto realmente existió. Es inexplicable el voto de apoyo a una ley que ni siquiera Menem pudo obtener. Ni siquiera Menem pudo obtener los testimonios, las cosas que se escuchan, las cosas que se habla en el periodismo y en la clase política cuando se apagan los micrófonos, cuando no se encienden las luces. Esto es una certeza casi en la sociedad argentina y yo creo que esto es una mancha muy fuerte para el sistema institucional argentino. Te reitero, porque sería irresponsable si te dijera que tengo pruebas, pero también sería mentirosa, hipócrita y falsa, que no lo soy, si te digo, ay, no creo, yo me retiro de la política. No sé de qué se trata, yo no me voy a hacer la estúpida. Yo siempre creí que cuando a mí me habían separado del bloque de senadores era por disidencias. Creo que
desde una perspectiva un poco más alejada de aquella situación, creo que tal vez lo que no querían eran testigos, ¿viste? Me parece que es muy lamentable tener que decir esto, porque tal vez esto pueda ser visto como, bueno, qué cosa media golpista que está diciendo, ¿no? Pero yo te tengo que ser absolutamente sincera. Lo dije además en una versión taquigráfica en la Cámara de Diputados, y aparte porque digo lo que pienso. Puedo estar equivocada o no. Además no hay nada más democrático que tratar de transparentar las relaciones políticas, ¿no? Está fuertemente sospechado esto en la sociedad y las explicaciones que se han dado no son suficientes, porque nadie me puede explicar políticamente esa ley. Es más, yo escuché a algún senador dar un discurso donde parecía que iba a votar por el no y votó por el sí. Entonces, esos cambios de opinión tan fuertes realmente mueven a sospechas. Esto es así. Tengo que hacer una breve pausa, pero les recomiendo que no se vaya. Va a haber una Cristina hablando sobre la propaganda permanente del gobierno de Fernando de la Rúa, la propaganda permanente, enfrentándose en una discusión fuerte con Federico Storani y dándole con un caño al actual ministro Arturo Puricelli. Le doy mi palabra. Era Cristina Fernández de Kirchner discutir, confrontar con sus opiniones, por supuesto, contra José María García Arecha, en ese momento era un hombre muy cercano a Fernando de la Rúa. Lo critica y critica mucho al gobierno de la Rúa porque dice que el gobierno es de propaganda permanente. Le aseguro que sin maldad pensé en Fútbol para Todos y en el valor que le ha dado este gobierno a la propaganda oficial. También es muy dura con Fernando de la Rúa, califica de vergonzosa la actitud que tuvo el gobierno respecto de un voto sobre Cuba, habla de una sumisión, de un seguidismo a los Estados Unidos, justo a horas de viajar a Cannes, donde se va a entrevistar con Barack Obama. Sí, yo quisiera decir algo porque estamos cerrando el bloque, así que tiene la última palabra. No creo que la gente no quiere que los políticos utilicen el tiempo peleándose, pero me parece que hay que hacer algunas observaciones respecto a lo que ha dicho García Arecha, respecto a la campaña permanente. Nadie más que el propio gobierno nacional ha estado en campaña permanente. Yo recuerdo el tema del blindaje, fue presentado como que se solucionaban los problemas de todo el mundo y todavía debe haber algún cartel grande, gigantesco, una gigantografía, donde ustedes han utilizado, ustedes han concebido, perdónenme, ahora no le interrumpa a usted. Ahora no me interrumpa usted. Ustedes han concebido, precisamente, nada más. Por eso tuvieron que llamar a Caballo. Ustedes han concebido el gobierno como una gestión de propaganda, desde la maldita de los afiches de maldita cocaína, pasando por las gigantografías del blindaje, y no se han dedicado a gobernar. El gobierno justicialista gastó fortunas en propaganda con los gastos reservados desde el año 89 hasta el año 99. La CIDE gastaba 350 millones de pesos por año y ahora gasta 150. Y lo gastaban en propaganda y a veces indirecta, que es más grave. Yo no lo interrumpí. Yo no le estoy hablando de los montos que demandaban en propaganda, sino concebir a la gestión de gobierno como una acción de propaganda permanente. Esto es lo que le estoy diciendo. Dos frases. El blindaje fue presentado. Exterminio y pulverizaciones. El gobierno justicialista nos llenó de frases. En determinado momento parecía que era una competencia con Jorge Newbery para ver cuánto se inflaba un globo más grande y se largaba para distraer a la gente. El presidente de la Rúa ha pagado un montón de costos, ha cometido errores y lo que nos quieren hacer ahora es... El otro día tuve la oportunidad de tomar un café con Felipe González y me decía que el invento que hay en Argentina es excepcional. Que un presidente nombre un ministro de Economía, pero se le quiere instalar que si el ministro de Economía tiene éxito, el éxito es del ministro de Economía. Ahora, si fracasa, es del ministro de Economía y del presidente de la República. Esto es excepcional. Se termina el bloque, lamentablemente, pero yo también quiero decir algo. Mucho de eso es responsable de Alfonsín y Chacho Álvarez, de que ocurra eso, que son los líderes del partido, de los partidos. Quizás tienen alguna responsabilidad. Es lo que me parece. Con respecto al voto a Cuba, Leuco, es bueno aclarar que el año pasado, Ricardo Lagos, que es presidente de Chile, que es la figura del socialismo más importante que hay en América Latina, votó junto con la Argentina, igual que votó la Argentina ahora. Con respecto a Cuba, que es una verdadera vergüenza para la Argentina, el voto en un país que fue solidario con nosotros en la guerra de Malvinas y que además es un gesto de subordinación absolutamente innecesario. En un mundo donde hasta Rockefeller y Kevin Costner, por decir dos personajes paradigmáticos, se entrevistan con Fidel Castro. Nuestro propio canciller, hoy lo escuché hablar al embajador cubano, todavía no se ha dignado a recibir al embajador de Cuba en Argentina. Una verdadera vergüenza para todos los argentinos el voto en Naciones Unidas. Esto que usted va a ver ahora ocurrió hace 13 años. Dos militantes universitarios
Uno presidente de la FUA, de la Franja Morada, Federico Storani, y una militante de la Juventud Universitaria Peronista, Cristina Fernández de Kirchner, allá en Derecho, en La Plata, pero en ese programa de hace 13 años se pusieron de acuerdo en algunas cosas. Storani fue adelante respecto al tema de la edad con Cristina, pero luego empezaron a discutir. Dos cosas. Lo de Puricelli quiero lo de Puricelli primero porque creo que echarle a la ley de lemas la culpa de la alianza con los menemistas me parece un reduccionismo que, bueno, que puede servir para explicar lo que es inexplicable, pero en realidad yo creo que lo que sucedió en Santa Cruz cuando la alianza, porque no solamente se manifestó en el sistema electoral, en las fotos, en las caravanas, se hacían caravanas conjuntas radicales, frepacistas y menemistas. Esto fue una cosa que realmente parecía casi digno de García Márquez. Esto yo lo vi y... Vamos a poner un poquito picante y ahora voy a decir algunas cosas. Realmente parece... Ya que la diputada, es la misma sensación que me produce cuando denuncian las consecuencias sociales del modelo. Y está con Cavallo, ¿no sé? Pozo de amor con Cavallo de Dualde. Bueno, simplemente vamos a ordenar, nos queda uno por ver. Ahora me toca Cavallo. No me hagas desvirtuar mi elogio de caballero porque me has interrumpido en la palabra, ¿viste? Así que el tema es que hay una diferencia muchas veces entre lo que se dice y lo que se hace, que esto es algo clásico en la política en general, y creo que es uno de los elementos que más critica la gente, el tema de dicen una cosa pero hacen otra. Entonces, acá en Buenos Aires, contra el menemismo, contra Menem, allá en Santa Cruz, objetivamente, más allá, yo creo en la palabra del diputado Storani que él no estaba de acuerdo. Lo cierto es que los dirigentes de la Alianza, aquello no es una filial japonesa de la Alianza, es la Alianza en el distrito de Santa Cruz, República Argentina, hicieron esto, fueron con los menemistas, no con cualquier menemista, con el que además era el segundo de barra en la administración de aeropuertos, con quien había privatizado el correo y con quien además pintó todo Río Gallegos con Menem 99. Esto sucedió, esto no fue culpa de la ley de lemas, porque la ley de lemas está en mi provincia desde 1989, hace una década, y a mí jamás se me ocurrió ir con los que yo digo que no pienso lo mismo y que los critico. Entonces me parece que esto es como el bisturí. Con un bisturí se puede degollar a alguien, se puede matar a alguien con un cuchillo, pero también con un cuchillo sirve para cortar la carne. Me parece que echarle la culpa al instrumento de una decisión política, yo creo que en todo caso lo que hay que hacerse es cargo de esa decisión política, si fue un error, y bancarse los costos. Esto es lo que hace a Puricelli. La discusión daba para más, por supuesto. Dos fogosos militantes de aquella universidad y Facultad de Derecho de La Plata. Vale la pena seguir. Fíjese cómo continuó esa discusión. Una primera parte para la ley de lemas, él hablaba de los distritos urbanos, la experiencia que nosotros tenemos en un distrito como el de Santa Cruz, 111.000 electores, donde la política se hace de otra manera y donde hay un control social muy grande sobre las dirigencias políticas, impide todo este tema de corrupción. En cuanto al aparato del gobierno, yo quiero decirle que en 1989 a mí me tocó encabezar un sublema y ¿sabe a quién le gané? A la lista del gobernador de entonces que tenía todo el aparato partidario. Y lo pudimos hacer porque hubo ley de lemas. Me tocó encabezar a mí la lista, con lo cual esto de que lo que sucede, que con la ley de lemas se acaba, digamos, los caciques partidarios. Los partidos políticos ya no pueden confeccionar la lista de candidatos a diputados de acuerdo a la fuerza de tal u otra agrupación interna. Esto que tiene la contrapartida muchas veces de la falta de solidaridad dentro del partido, lo que también ataca es la conformación de las burocracias partidarias. Porque no nos vamos a engañar, los grandes partidos nacionales, militantes como Storani de la UCR, el Partido Justicialista, otro gran partido nacional, tienen estructura y aparato que viene consolidado hace mucho tiempo. La dirigencia que surge como opositora a la lista, por ejemplo, de ustedes en la provincia de Buenos Aires, convengamos que le cuesta mucho más armar una interna en toda la provincia que se hubiera... Parece bueno, una interrupción pequeñísima. Perdón, yo te escuché. No, pero para ilustrar, nada más. Para ilustrar. Vamos a hacer como el diputado. Como el diputado, solo si la diputada lo permite. Bueno, si me lo concede, nada más por ella, para ilustrar el tema de la interna de la provincia, porque no la conoce. Yo lo escuché no la conoce. Entonces, me parece a mí que el tema de lo que muchas veces, porque también se ha intentado debatir en el Congreso el tema del fin de las listas sábanas. Nosotros hemos introducido también en la provincia, en la última reforma constitucional, listas uninominales, de modo tal que vaya el nombre de un diputado y que la gente pueda elegir el nombre de ese diputado. Hay a lo mejor 5 diputados del mismo partido, pero la gente elige uninominalmente por el pueblo a un diputado. Entonces, claro, esto quiebra un poco los liderazgos internos partidarios. ¿Por qué? Porque si hay una figura que tiene un prestigio, que tal vez no sea muy sujeta a lo que quiere la conducción del partido, y bueno,
esa persona tiene un espacio para ir a ¿Quieres disputar alternativa? poder. Entonces, eso en lo que hace al tema de la ley de lemas. El otro, el doble discurso de Duhalde y el esfuerzo, yo digo, que está haciendo permanentemente la oposición de machacar como que Menem es igual que Duhalde, que Menem es igual que Duhalde, Duhalde es igual que Menem, el doble discurso. En principio, si fueran tan iguales, no tendrían tanta necesidad de machacar sobre esta cuestión. Segundo, me parece que la política del gobernador Duhalde, desde la negativa, por ejemplo, a estatizar el Banco Provincia de Buenos Aires, segundo banco de línea oficial, cuando desde todos los sectores del establishment, el propio Cavallo, cuando era ministro de Economía, el propio Fondo Monetario le exigía la decisión política de Duhalde, de decir, el Banco Provincia queda en la órbita del Estado provincial, me parece que hace una diferenciación muy fuerte en política. Ni que hablar en cuanto a la actitud frente a la cuestión de la pobreza. Se podrá discutir si es asistencialismo, si no es asistencialismo, si son políticas universales, si son políticas focalizadas, pero que hay una decisión política de no mantener al Estado ajeno a la cuestión social en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, me parece que es una cuestión indiscutible de esta. Y el otro tema, el de la policía, que es el otro gran tema, y te voy a contar algo, Alfredo, que a mí fue una de las cosas que más me movilizó a estar con Duhalde, fue el tema de la policía y fue también el tema de Chabrán, ¿no? Que fueron los dos temas en los que a mí me pareció que Duhalde, a diferencia de toda la dirigencia, porque con la policía de la provincia de Buenos Aires, yo soy nacida en La Plata, la policía de la provincia de Buenos Aires no es corrupta o tiene problemas desde que Duhalde es gobernador. De la policía de la bonaerense, que sirvió como apoyatura a todo el organismo represor de Camps y todo lo que se hizo siempre en materia de juego, de prostitución, y ahora, esto lo sabía todo el mundo, salvo que ninguna dirigencia política se había atrevido a meterse, no porque tuvieran complicidades con la policía, no estoy acusando a ningún gobierno ni ningún gobernador de complicidades con la policía, pero había una suerte de temor. ¿Por qué? Porque los organismos de seguridad, en la Argentina, especialmente los que son más numerosos, han desarrollado una lógica que está por afuera de los controles civiles. Y entonces hay un cierto temor de las dirigencias políticas a tomar parte de esto. Y yo creo que Duhalde tuvo la valentía de enfrentar el problema y comenzar con la reforma. Y el otro tema es el de Chabrán. Yo te digo, a mí me tocó ser senadora y yo veía la experiencia del tema Chabrán, donde las dirigencias Chabrán perforando dictaduras, el gobierno anterior, este gobierno menemista donde hizo sus mejores negocios, y como una suerte de reticencia de que Chabrán era alguien que nadie hablaba. Y sin embargo, Duhalde tomó el toro por las astas y frente a lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires con el episodio de Cabezas y demás, siguió hasta las últimas consecuencias, no en los discursos, en los hechos. Entonces me parece que querer asimilar forzadamente el doble discurso, que Duhalde es igual que Menem, me parece que es una ficción que choca contra la realidad y contra los hechos objetivos. Refiriéndose Cristina Fernández de Kirchner a que Duhalde no es igual que Menem, hablando sobre el tema de que Duhalde defendió y no privatizó el Banco Provincia en la provincia de Buenos Aires, pese a que Néstor Kirchner sí privatizó el Banco de Santa Cruz allí en su provincia. Interesante. Queda otro fragmento de toda esta discusión donde aparece nuevamente el banco hipotecario, la posibilidad de la privatización, el Lobo Rivelli. ¿Se acuerdan del Lobo Rivelli en el caso de la AMIA? Una discusión de Cristina Fernández de Kirchner con Federico Storani. Y además Cristina dice que en este país solamente van presos los ladrones de gallina, que los poderosos nunca van presos. Primera cuestión, quiero mencionar específicamente el banco hipotecario porque realmente estamos en presencia, sí, debo decirlo, de un doble discurso. Yo fui senadora cuando se privatizó el banco hipotecario, voté negativamente la privatización del banco hipotecario y hubo en diputados, los diputados de mi provincia y 17 diputados justicialistas más votaron negativamente la privatización del banco hipotecario. El banco hipotecario se pudo privatizar porque faltaron diputados de la Unión Cívica Radical sentados en sus bancas, lo que permitió compensar la falta de 17 votos justicialistas. No es una gran mentira. Esto fue publicado, inclusive la lista de diputados que no estaban presentes fue esto fue publicado por un diario porteño, Ámbito Financiero, lo recuerdo muy bien. El diario más mentiroso publicó el listado de diputados que casualmente faltaban a la hora de la votación, de modo tal
de que no se pudo, porque yo creo que habría también que conocer algunas componendas que muchas veces se dan en los parlamentos. No se vota únicamente muchas veces negativamente, sino también no estando y permitiendo entonces compensar los votos negativos. 17 diputados justicialistas votaron negativamente la privatización del banco hipotecario. Si hubieran estado sentados en las bancas todos los diputados que tenían que estar, el banco no estaba privatizado. Esto está hecho con nombre y apellido. Me acuerdo que inclusive uno de los diputados que faltaron en aquella oportunidad era el diputado radical de mi provincia, Patterson, cuyo nombre apareció publicado en el diario. Esto con respecto al banco hipotecario. Por eso, cuando se habla del doble discurso, sería bueno conocer a fondo las historias parlamentarias y los acuerdos que se tejen entre presidencias de bancadas con la propia presidencia de la Cámara de Diputados. Yo no quiero recordar el episodio de por qué Pierri seguía siendo presidente cuando habíamos juntado un número de diputados que nos permitía votar y bueno, se abstuvo la oposición y Pierri siguió siendo diputado. Por eso hay muchas formas de votar y hay muchas formas de construir la historia parlamentaria argentina. Esto por una parte. La segunda parte, que creo que se refería a las políticas, a la policía, creo que hizo mención especial al comisario Rivelli, un tema que conozco muy de cerca. Vos sabés, Alfredo, que yo soy miembro de la comisión bicameral de AMIA, seguimiento. Yo también. Sí, pero vos no vas a las reuniones. Yo estoy perfectamente informado porque está el diputado Cruchaga. Yo voy a todas las reuniones. Además, ¿va a negar lo de Rivelli que está imputado? No voy a negar lo de Rivelli que está imputado. Voy a pasar a explicar. Yo voy a todas las reuniones, no falto jamás a una reunión de la Comisión Bicameral de AMIA. Entonces, quiero decir esto. El tema del involucramiento de Rivelli. El lobo Rivelli, el famoso. El famoso lobo Rivelli tenía una foja de servicios porque no empezó siendo policía con Duhalde. Venía desde antes y venía siendo promovido por todas las autoridades que habían estado en la provincia. Nunca había tenido ninguna objeción. Es más, los jueces, nos comentaba, lo pudimos ver en el legajo porque lo estudiamos muy de cerca el tema, los jueces lo pedían especialmente para todos los procedimientos a Rivelli. Así que, en realidad, querer involucrar o colgarle Rivelli a Duhalde, realmente en el marco de lo terrible, de lo desgarrador que fue AMIA, Embajada y Cabeza, yo digo los 3 casos paradigmáticos de impunidad en la Argentina, me parece que no es una cosa que ni siquiera está a la altura del diputado Storani. Colgarle a Rivelli, que había participado inclusive en protección en la masacre de Wilde, que se había producido en otra etapa, en otro gobierno, en fin. Me parece que no, los hechos objetivos, por lo menos que nosotros tenemos en el seno de la comisión, no dicen bajo ningún punto de vista que haya sido responsabilidad de Duhalde. Entonces me parece que no es justo esto, aparte porque no se ajusta a la realidad, no se ajusta a la realidad. En realidad, los dos atentados, Embajada y AMIA, que es una cosa que yo discutí mucho internamente en la comisión porque había una cierta reticencia, ahora por suerte revertida, a citar a gente de la Policía Federal, porque los 2 atentados se habían producido en la jurisdicción de la Policía Federal y no podíamos lograr que fuera gente de la Federal a declarar a la comisión. Ahora, por suerte, a partir de descubrimientos de cintas y demás, se pudo lograr la presencia y va a venir Pácero, inclusive, en la próxima reunión del próximo martes, quien era jefe de la Policía Federal al momento del atentado en la Embajada. Y la tercera, que, no sé, no frunces el ceño porque no te acordás ni vos lo que dijiste, pero sí me acuerdo, fueron los que no tienen educación, creo que mencionaste el nivel de presos y de pobreza. El nivel de los presos es igual en todas partes, porque por el sistema judicial argentino, esta percepción que la gente tiene de que van presos los ladrones de gallinas y no van presos los de guante blanco, es una percepción que no obedece a una ficción o a una imaginación de la gente, tiene que ver con la realidad. Las cárceles están atestadas de gente que, por ejemplo, como un diario siempre nos informa que un chico porque robó un peso, está preso, es negro, de ojos de labios gruesos y pelo crespo, y Aldaco, que se levantó con $2 millones de IBM, está en cosas de los códigos de procedimientos, cosas de la legislación penal argentina, que está mucho más orientada como control social de los sectores más pobres o más favorecidos de la sociedad, pero esto, achacárselo a Duhalde, me parece además un despropósito desde un análisis un poco más fino de lo que está pasando socialmente en la Argentina y lo que ha sido históricamente nuestro sistema penal y nuestro sistema carcelario. Veíamos a Cristina Fernández de Kirchner fogosa, vehemente, desplegando una serie de argumentos con mucha convicción, defendiendo a aquel Eduardo Duhalde. Increíble las vueltas que da la historia. ¿Qué habrá pasado en esa relación para que tanto Néstor Kirchner en vida como Cristina Fernández de Kirchner en un momento tomaran la decisión de arrojar a Duhalde por la ventana de la historia? ¿Se acuerda aquel famoso discurso en donde la actual presidenta reelecta planteó
que había sido escapado, se había escapado de una película de Francis Ford Coppola, obviamente haciendo alusión al Padrino. Vamos a ir a otro escenario, al escenario natural, al lugar en el mundo de Cristina Fernández de Kirchner, allí al Calafate, a los hielos continentales. Le pido que no se vaya, tengo que ir a una breve pausa, pero vamos a ver a Cristina en su lugar en el mundo. Elegante, con el glaciar Perito Moreno de fondo, hablando sobre los hielos continentales, criticando al progresismo argentino porque piensa o pensaba que defender los hielos continentales era defender a los militares. Otra vez, una Cristina fogosa, pero en el medio del hielo. Recién estábamos viendo allí una dirección de internet, www.ledoymipalabra.com.ar. Allí usted tiene la posibilidad de simplemente con un clic de acceder a todos los programas de Le Doy Mi Palabra. ¿Se acuerda? .com, perdón. www, ahí está en pantalla, ledoymipalabra.com, no .ar. Usted puede acceder allí a todos los programas de Le Doy Mi Palabra, puede verlos tranquilamente, si se perdió alguno, si necesita chequear algún dato, allí están todos los programas. Bueno, arrancamos un bloque muy especial con algunos segmentos que fueron en el año 1999. Es especial por el lugar, por supuesto, porque estamos, yo le decía, en el lugar en el mundo de Cristina Fernández de Kirchner, estamos en el Calafate, más precisamente en la hostería Los Notros. Allí Cristina, muy elegante, con un sombrero, con un sacón de gamuza, defiende con mucha fuerza todo el tema, toda la discusión sobre los hielos continentales, tiene una mirada crítica a lo que ella llama el progresismo argentino, que dice que asocia demasiado los temas territoriales o los temas fronterizos con los militares. Y además, le cuento una cosa muy curiosa y muy interesante. En aquel momento tuve la posibilidad, con un camarógrafo, este periodista que usted ve aquí, con algunos kilos menos y algunos años menos, y un camarógrafo, con un avión muy chiquitito, estuvimos sobrevolando los hielos continentales para filmarlos y para poder hacer un programa especial sobre ese tema. ¿Saben quién era el piloto del avión que nos llevaba? El intendente del Calafate, Néstor Méndez, en aquel momento era el intendente, que luego se hizo famoso por aquel tema de los terrenos fiscales que vendió a precio realmente muy barato, a precio vil, no solamente a la familia Kirchner, sino a muchos de los allegados al poder y que luego fueron vendidos. Bueno, ese era el intendente que nos hizo el favor, que tuvo la gentileza de pilotear su avión para que los tres allí en un avión muy chiquitito filmáramos los hielos continentales. Bueno, vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner en la defensa de ese tema tan caro a lo que ha sido su vida, tan caro a su provincia. Tiene que ver con una cuestión de identidad, de pertenencia y de proyecto de país. Yo siempre digo que hielos continentales es un desafío para el progresismo argentino. ¿Por qué te digo esto, Alfredo? Porque muchas veces yo siento que en mi país no solo los nacionalistas atrasan, me parece que también a veces atrasan los progresistas. ¿Y por qué te digo esto? Y porque muchas veces este tema de hielos continentales ha sido abordado por el nacionalismo casi con un problema con Chile, como un problema de expansionismo de Chile, siempre ven atrás de alguna roca o atrás de algún hielo un chileno que se quiere meter en Argentina. Y por el otro lado, nuestros progresistas creen que en definitiva defender la tierra es algo que tiene que ver con un resurgimiento de la cosa militar, de la cosa de fuerza, de ideas. Entonces es como que no estamos tironeados entre estas dos formas de ver la Argentina que yo te digo, atrasan. Yo creo que ser del primer mundo no solamente tiene que ver con la apertura económica, creo que ser del primer mundo tiene que ver con no confundir las cosas y con tener un proyecto de país posible, un proyecto de país como tiene, por ejemplo, Chile, ¿no? Yo siempre no me canso de decir que yo envidio a los chilenos la fuerza que tienen. Allí la política exterior es la misma, sea Pinochet, el presidente, sea Frei o mañana sea Ricardo Lagos. Porque es como que de fronteras afuera hay un proyecto de país en la cual todos se sienten indisolublemente identificados, que es algo que no nos pasa a los argentinos, ¿no? En este segmento que viene, Cristina Fernández de Kirchner es muy dura con el ex canciller hoy fallecido Guido Di Tella. Lo trata de mentiroso, dice que en un país serio no hubiese durado 5 minutos Di Tella, obviamente con el mismo tema de los hielos continentales. Pero le pido que preste atención, porque es muy crítica
de algo que hace muy pocos días tuvo mucha presencia en los medios de comunicación y mucha actualidad, el tema del contrabando de armas. En aquel momento estaba muy fuerte la investigación sobre el tema del contrabando de armas, la mirada sospechosa sobre el expresidente Carlos Saúl Menem, y usted sabe que Carlos Saúl Menem hace muy poco tiempo fue absolutamente sobreseído de la causa del contrabando de armas, no tuvo que pagar absolutamente nada ante la justicia, y es más, el domingo 27 de octubre, Carlos Menem ganó las elecciones en La Rioja, va a ser senador nacional nuevamente y tiene una simpatía muy particular que le expresa en La Rioja políticamente con Cristina Fernández de Kirchner. Si fuera nuestra relación no sería ningún problema. Entonces me parece la relación de los argentinos con esta Cancillería que muchas veces parece una caricatura y que si algo le faltaba ahora, digo, es verse involucrada como está involucrada en el tema de las armas, ¿no? Cuando aparentemente no sabía nada y ahora descubrimos que sabía todo. Tenemos una Cancillería un tanto mentirosa. En hielos continentales nos han mentido mucho los argentinos. En 1991, cuando firmó el acuerdo de la poligonal, sostuvo que lo hacía porque no se veían las altas cumbres, porque era imposible demarcar en la región. Después se comprobó que todo esto era mentira. En cualquier país medianamente serio, un canciller que miente a la opinión pública, que firma un acuerdo donde dice cosas que no son ciertas, no hubiera durado ni 5 minutos. Después, bueno, está las relaciones carnales, está la política de seducción de los kelpers, ahora, como te decía, el tráfico de las armas. Creo que, sinceramente, nuestra Cancillería no tiene una política exterior en la cual los argentinos podamos sentirnos identificados. Seguimos en el Calafate, allí en la hostería Los Notros, tomando un tecito con Cristina Fernández de Kirchner. Ella mantiene su posición muy fuerte de defensa del tema de hielos continentales. En eso la provincia de Santa Cruz y el gobernador de entonces, Néstor Kirchner, jugaron un rol realmente muy importante, yo diría trascendental. Pero fíjese cómo Cristina ahora avanza sobre algunos temas políticos y plantea que hay mucha dirigencia que tiene un doble discurso, que cuando está en el llano plantea determinadas cosas, pero luego cuando llega al poder hace todo lo contrario. Fíjese. ¿Es posible en la Argentina tener un discurso unívoco, esté uno en el llano o esté uno en el poder? O si vamos a ser condenados eternamente a escuchar a los dirigentes con un discurso cuando son oposición y de repente, cuando tienen posibilidades de convertirse en oficialismo o se convierten en oficialismo, con otro discurso. Este es otro desafío también de la política argentina. Vos viste que hay políticos que cuando van al sindicato tienen un discurso, cuando van a ver a los empresarios tienen otro, y cuando van a la universidad tienen otro. Es como si hubiera varias Argentinas, como si hubiera muchos discursos posibles y finalmente ninguno se junta con el otro. Espero que le esté resultando útil, que esté resultando interesante, entretenido. Es información de la que uno se nutre para conocer más y mejor a quién va a gobernar hasta el año 2015 en la Argentina y acaba de ser reelecta. Estamos recorriendo sus opiniones en distintos temas a través de la historia de este modesto programa de cable llamado Le Doy Mi Palabra, pero en el próximo bloque, si usted se queda allí, va a haber algo también muy curioso, la prehistoria de Le Doy Mi Palabra, un programa que se llamó Hora de Cierre y que me tocó conducir con Darío Villarroel. Sí, Darío Villarroel, el hermano de Claudio Villarroel, el hijo del gran periodista cordobés Sergio Villarroel, que luego de fallecer, antes de morir Sergio Villarroel, ese programa que él lo conducía nada menos que con el pájaro García Lupo, otro periodista para ponerse de pie y sacarse el sombrero. Bueno, Sergio tuvo una cosa muy afectuosa hacia mí, un poco expresó la posibilidad de que yo continuara dirigiendo ese programa, lo expresó mientras estuvo enfermo, y allí su hijo, Darío, me ofreció esa posibilidad y tuvimos la posibilidad de conducir Hora de Cierre. Allí también entrevistamos a Cristina Kirchner, pero eso después de este pequeñísimo corte. Le doy mi palabra. Recuerdo que se trata ahora de un programa de la prehistoria de Le Doy Mi Palabra, se llamaba Hora de Cierre. Tuve la posibilidad y estaré eternamente agradecido a don Sergio Villarroel, el periodista que yo admiraba en Córdoba desde chico con aquellas coberturas maravillosas que hacía para Telenoche
del Cordobazo, por ejemplo, en el 69. Lo tengo muy presente a Sergio Villarroel entre las Molotov, entre el tiroteo, cuando el ejército tomó el barrio Clínicas en aquel año 69 del Cordobazo, el trabajo impecable que hizo junto a otros periodistas como Andrés Percievale, también para el mismo programa. Bueno, admiraba yo de chico a Villarroel y luego tuve la posibilidad de conocerlo, no digo de ser su amigo, pero sí de admirarlo y de expresárselo. Y luego este programa que él conducía con el Pájaro García Lupo, bueno, expresó la posibilidad de que yo siguiera ese programa, por lo menos que completara el año, junto con su hijo, con uno de sus hijos, con Darío Villarroel. En ese programa es muy interesante, en este primer segmento, escuchar cómo Cristina Fernández de Kirchner se opone terminantemente a la reelección de Carlos Saúl Menem. Digo, tal vez se trate de un anticipo periodístico. ¿Habrá cambiado Cristina respecto de ese tema? Hasta ahora siempre ha dicho no se hagan los rulos, como manifestando que ella no va a aspirar a una posibilidad de la reelección, que hoy la Constitución se lo prohíbe, pero no va a aspirar a modificar, aunque a veces deja alguna puertita abierta. Pero es interesante escuchar lo que decía de Carlos Saúl Menem y también una crítica muy dura hace Cristina a aquellos políticos que quieren eternizarse en los cargos. Estaba pensando que hoy uno de los filósofos importantes en donde abreva el kirchnerismo, Ernesto Laclau, está fomentando las reelecciones permanentes. Dice él, y es un tema interesantísimo para debatir, que las democracias nacionales, que las democracias populares necesitan de figuras caudillescas de estas características. Pero bueno, vamos a aquel año, estamos hablando del año 1997, Cristina Fernández de Kirchner en hora de cierre. ¿Usted qué piensa? Obviamente es un voto cantado el suyo, pero bueno, ¿qué piensa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es una provocación? ¿De qué se trata esto de la reelección? Yo creo que se trata de una aventura o de una, tal vez, digamos, buscapié, como decimos en política, de gente, bueno, que no tiene mayor grado de representatividad. Yo creo que el presidente, que es un hombre inteligente, sabe que esto no puede ser. Usted hablaba de la limitante de la Constitución. Las reelecciones, esto es la permanencia de un dirigente frente a una iniciativa del aparato del Estado, nunca es una construcción legislativa únicamente, es fundamentalmente una construcción política. Y el resultado de este 26 de octubre no es que no tenga la mayoría en las cámaras, no tiene la mayoría en la calle, que es donde se construye o donde se destruye una reelección. Así que yo creo que son ejercicios más de gente que quiere quedar bien o que la mandan a hacer algo, que otra cosa. Para la anécdota política, pero no, ni siquiera para el análisis. Seguimos en hora de cierre junto a Darío Villarroel y a Cristina Fernández de Kirchner. Y en este caso, la presidenta opina sobre Carlos Menem. Dice que Carlos Menem oculta cosas, que miente, que oculta desocupación, que oculta corrupción. Tiene una mirada realmente muy dura. Y fíjense qué curiosidad. Habla de que los resultados electorales no deben ser absolutizados a la hora del análisis. Publica hoy el Wall Street Journal, precisamente marcando esto, un editorial que ha hecho una radiografía bastante precisa de lo que ha pasado el domingo 26, me parece, diciendo que la gente sigue sosteniendo la estabilidad económica, pero no soporta que desde el gobierno nacional se diga no hay corrupción, hay justicia independiente, no hay problemas con la desocupación, que se nieguen los problemas. El tema es yo creo que ahí apunta. Yo creo que la gente está en contra de determinadas actitudes, además. Claro. Además de las consecuencias sociales que puede tener para un desocupado el no tener trabajo, para alguien el temor a perderlo por la precarización en la relación laboral cada vez más dominante. Claro, eso ocurrió en el 95. Esto también ocurrió en el 95. ¿Qué es? Es la actitud fundamentalmente que el gobierno adopta frente a la problemática social y frente a la corrupción. Bueno, yo creo que hechos emblemáticos como fue el recibir a Yabrán en la Casa Rosada, el tema de las armas, en fin, tantos temas que ahora ya... IBM Banco Nación. IBM Banco Nación, el hecho de vivir un clima social adverso para la gente y visualizar como una fiesta de algunos funcionarios un estilo de vida, un estilo de negar las cosas, de ocultarlas, de minimizarlas, de decir... Y lo otro, lo que consistió casi en una incitación al voto en contra.
Recordemos unos días antes, cada vez que alguien le planteaba el tema de la desocupación o de la corrupción, el presidente contestaba, pero si siempre ganamos las elecciones. Era casi como que estaba obligando a la gente a decir, bueno, pero entonces hay que votar en contra para que se den cuenta que estas cosas existen. Hacía casi como una incitación. Así que bueno, yo creo que más allá de esto y más allá de los que hayan votado, que tampoco han perdido su identidad, evidentemente, ¿no? Y bueno, lo que hay que hacer fundamentalmente es no absolutizar, como digo yo, los resultados, ¿no? Ya pasaron 14 años de aquel reportaje, de aquella entrevista en ese estudio de televisión. Y es interesante observar el próximo segmento, porque aquí Cristina se pronuncia con toda contundencia contra el verticalismo partidario. Ella dice que no se puede andar elogiando todo lo que hace el oficialismo, que no se puede defender a los escándalos, defender ideas de las ideas históricas del justicialismo, por supuesto, pero no defender los escándalos. Y aquí me quiero detener, no como chicana, porque me parece que este es uno de los temas que desde distintos sectores que han ido tomando distancia, viejos dirigentes, peronistas, estoy pensando, que además acompañaron a los Kirchner desde la primera hora, estoy pensando en Julio Bárbaro, estoy pensando en Miguel Bonazo, por ejemplo. Ahora uno habla con ellos y le reclaman a Cristina que permita el debate, que deje esa sana rebeldía de la discusión política que permite escuchar otras ideas, buscar distintos tipos de miradas y de verdades para enriquecer la propia verdad del oficialismo. En este caso, en este tema, tal vez por una idea de mantener con firmeza la conducción del barco, de mantener con firmeza el control del Partido Justicialista, la verdad es que a Cristina no le gustan demasiado las opiniones distintas, no solo de los periodistas o de los opositores, tampoco de las que están con ella y tienen la camiseta del kirchnerismo. Nadie tiene ni la vaca ni los votos atados. Y todo va a depender fundamentalmente de la construcción política que cada sector pueda hacer en relación con los temas que le interesan a la gente. Porque acá también hay una cosa muy importante que ha sido un salto cualitativo, yo digo, de la democracia. Hasta hace muy poco tiempo los roles estaban deformados. La oposición decía a todo que no, el oficialismo decía a todo que sí, hasta los escándalos. Yo creo que ahora, a partir de haber tenido este piso de discusión, al modo de las grandes democracias europeas, donde hay cosas que ya no se ponen en discusión, discutimos de acá para adelante, lo cual, ojo, va a ajustar aún más la discusión, porque ya no se va a poder discutir sobre las cuestiones, digamos, o ideológicas o del modelo, sino fundamentalmente cuáles son, ahora sí, las medidas instrumentales que van a estar vinculadas directamente a mejorar la calidad de vida de la gente. Y también que la oposición ya va a reconocer las cosas que están bien y el oficialismo va a admitir que ser oficialista no debe significar, por ejemplo, defender escándalos. Sí políticas, sí proyectos, no más escándalos. Este segmento que viene tiene un fuerte contenido ideológico. Es una discusión que hasta hoy se mantiene, que es la caracterización ideológica del kirchnerismo, del Frente para la Victoria. Yo le pregunto ahí, ¿ustedes cómo se ven a sí mismos? ¿Son progresistas? ¿Son disidentes del peronismo oficial? En un momento yo le pregunto, ¿se los puede caracterizar como el ala izquierda del peronismo? No, dice Cristina, eso tiene mucho que ver con la nostalgia. No quiere ser caracterizada como el ala izquierda y eso es coherente porque hace poco también ha dicho de que ella nunca se sintió revolucionaria, que siempre se sintió peronista. Es curioso, un oyente a través de un mensaje le pregunta a Cristina Fernández de Kirchner si no les gustaría ser la pata peronista de la alianza. Bueno, aquí ella plantea, y en esto hay que reconocerle que ha mantenido con mucha firmeza esta convicción a lo largo del tiempo. Ella se ve a sí misma y a ese Frente para la Victoria en ciernes, lo ve como un movimiento generacional postmenemista, y es interesante respecto de toda la lucha y la discusión y el debate con el Grupo Clarín. Ella en ese momento plantea que está a favor de un capitalismo moderno que controle a los monopolios sin volver al 45. No se lo pierda, Cristina, con toda la discusión ideológica de la caracterización de su propio movimiento. Yo le quería hacer la siguiente pregunta. Ayer se realizó una importante reunión, estuvo allí un gobernador, no sé si lo ubica el gobernador Kirchner. Sí, me suena. Estuvo Jorge Busti, estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rafael Balito Romá. Sí. Bueno, algunos diarios calificaron la reunión de los disidentes, recién hablábamos fuera de cámara. Eso es una cosa muy antigua. Es una palabra muy ligada
a los comités políticos soviéticos, será casi a será la nomenclatura los otros. Otros le dicen que son los progresistas, vamos modernizándonos, pero sigue siendo media antigua. Sí, no quiero ni decir que él a la izquierda del Partido Comunista. No, por favor. Porque es casi ya del 45. Bueno, no, ¿cómo se define este grupo? ¿Cómo se definen ustedes? ¿Cuál es realmente la intención? Porque mucha gente los ve como que están haciendo las valijas, ¿no?, para irse a la alianza. Yo creo que la autodefinición siempre es difícil, ¿no? Y puede tener rasgos de petulancia, ¿no? Yo creo que es un espacio político donde se pretende discutir de acá para adelante. Es un poco, sí lo han calificado bien, usted no lo ha dicho, un espacio postmenemista. Postmenemista, sí. Es un espacio postmenemista. Una definición postmoderna. ¿No? Es para estar en época, digamos, ¿no? Para estar en época. Es un espacio postmenemista donde vamos a discutir, porque acá toda la clave pasa por ver cómo se conserva lo que es correcto. Claro. Y cómo se modifica o cómo se encaminan políticas que tiendan a erradicar o a mejorar lo que está mal, ¿no? Yo creo que esto pasa fundamentalmente por allí. Bueno, y como ha habido intentos y he escuchado algunas cuestiones como peronización y demás, queremos fijar este espacio, que es el de los nostálgicos, porque sabemos que no podemos volver al 45, casi sin pensar, y además no entender qué dijeron las urnas, pero tampoco, bueno, los conversos que se han parado frente a la transformación y la globalización, sin el espíritu de saber que los tiempos han cambiado, pero que en definitiva la direccionalidad de todo un proceso de transformación tiene que estar sí o sí dirigido a mejorar la calidad de vida de la gente. En síntesis, hubo un Estado que se desmontó o se autodestruyó, por así decirlo, en el año 89, que era aquel viejo Estado productor de bienes y servicios, elefantiásico, que ya no servía más, pero no se construyó ningún Estado a cambio. Claro. ¿Por qué? Porque se dijo que el mercado todo lo resolvía. Claro, por sí mismo. Nosotros sosteníamos que no, pero no desde la ideología. Se lo hago desde la práctica concreta de una gestión de gobierno. En mi provincia, Leuco, el mercado no existe. Somos 180.000 habitantes. El rol del Estado es un rol muy presencial, muy activo, porque allá no tenemos la suerte de que nos construyan una autopista, los capitales privados o un puente Buenos Aires-Colonia. Ya hay cosas que las debe hacer el Estado. Y con un rol muy activo en materia de salud y de educación, por ejemplo. Y lo mismo fue con las privatizaciones. Hubo privatizaciones, yo no quiero que los teléfonos vuelvan a Entel, pero creo que debe haber regulaciones, sobre todo aquellos servicios monopólicos, en defensa de los usuarios, del hombre común. Y lo mismo pasa con la apertura económica. Apertura económica sin aduana también es malo. Entonces, creo que hay que comenzar a corregir esto y a discutir también, bueno, si hubo grandes beneficiarios del modelo, no una etapa de distribución o de redistribución al estilo del 45, como algunos quieren plantearlo, pero sí mecanismos que comiencen a plantear un esquema impositivo, por ejemplo, claro, no tan regresivo y más progresivo. Entonces, acá sí progresista. Acá sí aparece la palabra, acá sí aparece la palabra progresivo, progresista, como usted quiere llamarlo. Menor concentración de la riqueza. Menor concentración de la riqueza, que por eso pasa. Entonces, creo que son estas cuestiones las que tenemos que discutir, pero a partir de medidas instrumentales. Yo creo que los discursos y las generalidades han también alejado un poco a la gente de la política, no solamente la corrupción. Hay políticos que son muy honestos, pero que también siempre abordan los temas generales y abordan temas que por ahí a la gente tampoco le interesan. Claro. Volver a las cosas cotidianas de la gente, ¿no? Será porque tenemos toda la gestión de gobierno. Claro. Que seguramente eso siempre nos tiene atado a la realidad. Atados a la realidad. Hugo de José Cepaz dice, sería muy importante que se convierta en la pata peronista de la alianza. Pobre, la senadora puede aspirar algo más que la pata, me parece. La pata peronista de la alianza, Qué interesante era discutir, debatir de política, reflexionar allí frente a los televidentes. Impresionante cómo Cristina en este aspecto mantiene con mucha firmeza sus convicciones y sus ideas, el rol del Estado, como buena peronista de formación, el rol del Estado presente en aquel momento y ahora, por supuesto, desde el gobierno, dándole un lugar de reparación y de complemento con el mercado, ese mercado que según ella contaba, y era absolutamente cierto, en Santa Cruz no existía. Pero en el próximo segmento vamos a ver algo en el que sí modificó su pensamiento y su actitud Cristina, y no es por cargarle las tintas, porque le pasa absolutamente a todos los políticos. Mire, me dedico al periodismo de análisis político desde que retornó la democracia a la Argentina, en 1983, y absolutamente todos los dirigentes políticos, cuando están en el llano, les gusta que el periodismo investigue al poder. Es más, nos ayudan a investigar, nos dan algunos papeles, nos permiten acceder a determinadas cosas. Los políticos opositores
suelen ayudar al periodismo a que investigue los hechos de corrupción del poder, y me parece que está muy bien. Ahora, cuando esos políticos, pasó con Duhalde, pasó con Menem, pasó con Alfonsín, pasó por supuesto con Fernando de la Rúa, y pasó con Néstor Kirchner y pasa con Cristina, cuando llegan al poder ya no les gusta demasiado que el periodismo los investigue y se meta con ellos, pero en aquella época, fíjese qué discurso totalmente a favor del periodismo de investigación que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Es más, dice, los medios no inventan nada, muestran las cosas tal como son. Véala. Juan de Lanús dice que le hubiera gustado verla hace un mes atrás cuando el gobierno era atacado por todos los medios, dice Juan de Lanús. Bueno, pues es una visión... seguro es un compañero, así que yo le voy a decir que cuando los medios... Se llama Juan, para mí se llama Juan, es un dato. No, yo creo que en definitiva los medios pueden llegar a mostrar, o sea, cuando por ejemplo Yavarán fue a la Casa Rosada, no lo inventaron los medios lo mostraron cuando iba. Cuando suceden cosas como el tráfico de armas o cuando sucede el tema o el fenómeno de desocupación, yo creo que esto es minimizar. Además, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿alguna vez los medios estuvieron a favor del peronismo desde el 45 a la fecha? Dice, Perón decía que una vez sí estuvieron a favor y fue cuando cayeron, ¿no? Claro. Si es que nos remontamos. Es que yo creo que es una simplificación que... Sí, además una actitud paternalista, subestimar a la gente. A la gente como que la gente la manejan a partir de un aparato de televisión o de un aparato de radio, ¿no? Interesante, interesante la concepción sobre los medios, y tiene esa cita del tema del peronismo que es tan interesante. Eso de que Perón, cuando tenía todos los medios a su favor, fue derrocado. Y sin embargo, cuando tenía todos sus medios en contra, llegó al poder, lo que demuestra la verdadera envergadura, el poder relativo de los medios de comunicación, que a lo sumo pueden catalizar una situación, acelerarla o poner algún énfasis en determinado lugar, pero los medios de comunicación no construyen la historia, por suerte, la construyen los pueblos. Y hablando de ese tema, lo invito a que vea este segmento donde Cristina cuestiona la justicia, a los jueces, porque no se meten con los poderosos, porque hay demasiada impunidad. Pregunto, ¿cómo están los jueces hoy? Fíjese. Pero creo que la demanda de justicia por parte de la gente no solamente está vinculada al Consejo de la Magistratura. Yo quiero ser honesta con lo que percibo en la gente. Yo estoy segura que le preguntamos a cualquier persona por la calle el tema del Consejo de la Magistratura y convengamos... No, pero conceptualmente a su manera... La demanda de justicia está más vinculada, no está solamente vinculada al tema de la independencia. Hay algo desde siempre, que es cierto, que la gente vincula que la justicia siempre está del lado del fuerte, que puede ser un político, que puede ser alguien que tenga dinero, y que nunca llegue. Cuando llega, llega tarde. Y que este es otro tema, ¿no es cierto? Porque además solamente se ata la corrupción en la justicia con la clase política. Hay toda una corrupción que también viene en la justicia, que tiene que ver con juicios multimillonarios, que tiene que ver con concentración de estudios, es un tema muy complejo el de la justicia. Hasta ahora lo más escandaloso ha resultado el tema de los jueces federales, ¿no es cierto?, que se ven como una protección hacia los funcionarios investigados. Seguro. Pero el otro día tomó Estado Público la coima que exigía una Cámara Administrativa, que no tiene que ver absolutamente con nada con lo político, que tal vez no hubiera sido nombrada por este gobierno ni por el otro anterior, a lo mejor. Y sin embargo, hay todo un tema con la justicia que es mucho más complejo y mucho más grave de lo que aparece simplemente. O sea, entonces yo creo que el tema de la justicia la gente lo visualiza todavía como algo más profundo de la independencia de los jueces. La gente vincula que no tiene administración de justicia, y que está vinculado con la lentitud, que está vinculado con la existencia de códigos de procedimientos que no penan como deben penar. Yo el otro día veía la manifestación de los familiares con accidentes de autos y demás. Es un tema muy complejo el de la justicia. ¿Sabés por qué es muy complejo? Porque además el rol que tiene la justicia, que es la de administrar la conflictividad social, no es solamente una cuestión vinculada con lo penal. La justicia en el sistema occidental y cristiano tiene la función de administrar la conflictividad social. Y cuando no funciona, no solamente por el lado del ilícito y lo político, sino que es también por el otro lado, por el lado de una sociedad que demanda justicia para el que robó... Por el lado de lo simbólico. Claro, el lado de lo simbólico, ¿no?
Una Cristina Fernández de Kirchner auténtica, sin pasar por los filtros de los asesores, ni por la propaganda, ni por los spots de campaña. Una legisladora valiente, corajuda, seductora, con un discurso realmente inteligente. He tratado de hacer un esfuerzo muy grande para no hacer un programa ni a favor ni en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que el programa ha hecho un esfuerzo grande para lograr el equilibrio. Aquellos que votaron a Cristina Fernández de Kirchner han encontrado seguramente muchos elementos para valorar su propio voto. Y aquellos que votaron en contra también habrán encontrado elementos para seguir teniendo una mayor información. La idea fue esa. Mirarlo desde el punto de vista periodístico, que todos tengamos y dispongamos de la mayor información posible para tomar nuestras mejores decisiones y para advertir cuál es la Argentina que se viene en los próximos 4 años. Esa fue la intención. Me siento enriquecido desde el punto de vista político, periodístico, por haber escuchado a la presidenta reflexionar de todos estos temas y espero que a usted le haya pasado lo mismo. Lo espero el martes que viene aquí en Canal 26. Le doy mi palabra.